Continuamos nuestro tema sobre el diseño de filtro y las estructuras que estos pueden adoptar para su implementación concreta, siguiendo con los efectos de cuantización. Habíamos visto cómo podíamos analizar en frecuencia la respuesta de los filtros una vez que habíamos realizado la cuantización de coeficientes. Habíamos visto que eso era una aproximación y ahora vamos a seguir con esa misma aproximación, pero intentando cuantificar de una forma numérica cuál es la potencia de ruido que estamos introduciendo por culpa de la cuantización, de forma que al final podamos medir cuál es la relación señal-ruido que va a tener nuestro circuito cuantizado frente a la situación ideal en la que no habría ningún ruido de cuantización. Para ello lo que vamos a hacer es partimos de nuestra estructura inicial en la que todos los coeficientes son ideales. Ahora los cuantizamos únicamente el coeficiente en sí y, y bueno, cuantizamos el coeficiente y la multiplicación. Entonces, la multiplicación que hacemos por el coeficiente. De hecho, es ahí donde se producen los mayores errores de cuantización, no en las sumas, sino en las multiplicaciones. Entonces, cada vez que multipliquemos por algo, por ejemplo, aquí estábamos multiplicando por A sub 1, 2, pues el resultado lo volvemos a cuantizar con B bits. Eso lo podemos modelar de forma lineal introduciendo una fuente de ruido que vamos a llamar pues E de n. Entonces, por cada multiplicación que tengamos, vamos a añadir una fuente de ruido. Aquí tendremos tres multiplicaciones, pues aquí tendríamos una fuente de ruido, una segunda, una tercera. Aquí tendríamos dos multiplicaciones, pues aquí tendremos la cuarta y la quinta fuente de ruido. ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a hacer sobre nuestras fuentes de ruido? Pues supondremos que las fuentes de ruido son procesos aleatorios estacionarios en sentido amplio y de espectro uniforme en sentido amplio. Estacionario en sentido amplio significa que es una señal aleatoria que podemos caracterizar únicamente a partir de su autocorrelación. Como hemos dicho que es ruido blanco, pues en este caso pues será que la autocorrelación pues es la correspondiente a un ruido blanco, que es decir que una muestra y la de al lado no están correlacionadas. Eso es lo que viene a decir que es una delta. Una muestra consigo misma pues tendrá una potencia de sigma e cuadrado. Esa es la esperanza de una muestra por sí misma. Y si además la muestra, el ruido que estamos teniendo no tiene una media diferente de cero, pues entonces una muestra y la de al lado sí que estarán correlacionadas a través de esa media, puesto que la esperanza entre el producto de x de n por x de n o e de n por e de n menos 1 o e de n menos lo que queramos, pues siempre será la media al cuadrado. Si nuestra fuente de ruido, que hemos dicho que viene por cuantización, pues claro, tendrá una distribución uniforme, que ya habíamos visto antes. En caso de que estuviéramos redondeando, pues ese error pues estará entre menos la mitad del salto de cuantización entre una muestra y la siguiente y la mitad positiva de ese salto de cuantización. Y la media, pues la media será cero, puesto que tenemos valores negativos y valores positivos. La varianza, pues la varianza también la habíamos visto y decíamos que era 2 elevado a 2 menos 2b partido por 12. En el sentido, en el caso de que estemos truncando, entonces los errores solamente serán negativos y la media ahora será distinta de cero. Pero nosotros a partir de ahora trabajaremos con medias iguales a cero, puesto que el redondeo es el método de cuantización más común. Cada fuente de ruido también supondremos que está incorrelada con la entrada al cuantizador correspondiente. Eso es imposible en una situación real, puesto que el cuantizador lo que va a hacer va a ser coger la entrada precisamente y aproximarla al valor más cercano, con lo cual no puede estar incorrelado con la entrada. Sin embargo, si no asumimos esa incorrelación, el análisis del sistema se vuelve mucho más complejo. Entonces, para mantener la complejidad del análisis de forma razonable, pues supondremos que el ruido está incorrelado con la entrada al cuantizador. Además, el ruido también supondremos cada fuente de ruido es independiente de todas las demás fuentes de ruido. Eso también sabemos que es falso, puesto que probablemente es la misma señal la que está entrando a unos y a otros cuantizadores. Y tiene que ser independiente también de la entrada del sistema, que también sabemos que no es cierto, puesto que todo depende al final de la entrada del sistema. Pero bueno, asumiendo esos errores de nuestro análisis, pues veamos a dónde nos lleva. Lo que vamos a hacer va a ser, habíamos
pasado nuestras multiplicaciones a unas fuentes de error que nos llevaban a un modelo lineal y ahora lo que vemos es que de las 5 fuentes de errores que tenemos podemos simplificarlas en dos. De hecho, E3 y E4 se suman en dos nodos de forma que luego entre E3 y el nodo en el que entra X de n no se hace nada con este nuevo valor, no se multiplica por nada, no se divide por nada. Con lo cual me da igual sumar E3 aquí que sumarlo justo antes de entrar en X de n. Y lo mismo pasa con E4, con lo cual puedo mover estas dos fuentes de ruido a una única fuente de ruido que entra en el mismo nodo que X de n. Esa fuente de ruido nueva, que se voy a llamar E sub A, pues va a tener el error que se comete en E sub 3 más el error que se comete en E sub 4. Lo mismo pasa con las fuentes E sub 0, E sub 1 y E sub 2, que puedo agruparlas en una única fuente que voy a llamar E sub B y que sumo justo aquí al entrar en el nodo IDN. ¿Cuál es la media del error E sub A? Pues estoy sumando dos variables aleatorias, cada una con una media M sub B, pues será 2M sub B. ¿Y cuál es la media de E sub B? Pues será 3 veces M sub B. Claro que si estamos hablando de redondeo, pues M sub B será 0 y la media de las dos fuentes de ruido será 0. ¿Cuál es la varianza de sub A? ¿Cuál es la potencia de ruido que estamos sumando? Pues estoy sumando dos variables aleatorias que son en principio independientes entre sí, con lo cual la varianza de la suma de las dos variables va a ser la suma de las dos varianzas. Es decir, dos veces la potencia de cada una de las fuentes por separado. En E sub B, pues tengo tres fuentes de ruido independientes, pues será tres veces la potencia de una de las fuentes por separado. Si ahora quiero ver cuál es la potencia del ruido a la salida y la media del ruido a la salida, pues es fácil, solo tengo que hacer, bueno, pues IDN es lo que yo me hubiera gustado calcular, pero no voy a poder calcular IDN, sino que voy a tener una aproximación a IDN, que voy a llamar I con gorro. Si lo hago en el dominio Z, pues lo que tengo es X de n y E sub A, que en el dominio Z serán X de Z y E sub A de Z, pues atraviesan todo el sistema. Luego, la respuesta de este sistema lineal a la suma de estas dos entradas será h de z por la suma de las dos entradas. Y E sub b se llega justo al final antes de producir I sub I de n. Luego tendré más E sub b de z, sin pasar por ningún filtro. Ahora reordenamos esta ecuación y sabemos que h de z por x de z es y de z y luego nos quedaría pues el resto de los términos que dependen del ruido, con lo cual lo que tengo es que la aproximación que yo consigo calcular es lo que yo quería más un cierto ruido que está no modulado por el sistema y el E sub A que sí que está modulado por el sistema. Conclusión, pues que tengo que la aproximación a la I de n que yo tengo, o I de z, será la I de z original, más un cierto ruido producido por esa cuantización. ¿Cuál es la media? Bueno, pues todos estos son sistemas lineales. ¿Cuál es la media de esta nueva variable E sub i? Pues la media de E sub i será la media de sub a multiplicada por la función de transferencia del filtro a frecuencia 0, que es lo que tenéis aquí, más M sub B de B. Esa media, esa ganancia a frecuencia 0, pues yo lo puedo expresar de forma muy sencilla a través de la respuesta al impulso del sistema. Entonces sería M sub A por la suma de todos los valores desde menos infinito hasta infinito de la respuesta al impulso del sistema más M sub de B. Si estoy redondeando, pues tanto M sub A es M sub A como M sub B, pues serán las dos ceros y la media total de ruido será 0. ¿Qué pasa con la potencia de ruido? Pues la potencia de ruido, si veo cuál es la densidad espectral de potencia de ruido, pues lo que tengo es un sistema que ha estado excitado por una fuente de ruido E sub A, que supongo que tiene ruido blanco de potencia sigma cuadrado E sub A. Este ruido atraviesa un filtro. Este filtro pues, modulará esa fuente de ruido blanco, la coloreará de acuerdo pues, a la respuesta del filtro en módulo al cuadrado. Eso es un resultado estándar de análisis de señales aleatorias. Más E sub B,
que llega justo al final, y ese sí que llega como ruido blanco, puesto que no ha sido filtrado por nadie. Pues será pues lo que teníamos ya, que era ruido coloreado más SVB al cuadrado. Si además quiero no solamente ver la distribución del ruido en frecuencia, sino ver también la distribución de la potencia que me llega al final, pues será simplemente aplico el teorema de Parseval y lo que tengo es que tendré que integrar esta densidad espectral de potencia entre menos pi y pi y multiplicar por este factor 1 partido 2pi. Y si ahora realizamos esta integral con estos valores concretos, pues lo que tendré será que la sigma sub a cuadrado que venía de un ruido blanco sale fuera de integral, me queda la integral de la respuesta en frecuencia del filtro y el ruido blanco de salida que sigue quedando igual, puesto que estamos integrando entre menos pi y pi una constante y luego dividiendo por 1 partido 2pi, luego se queda esa constante. Ahora, SVA decíamos que tenía dos veces la potencia de ruido de una sola fuente. Ahora lo voy a expresar todo en función de sigma sub B, que es la potencia de error de una fuente. Luego será dos veces la respuesta está en frecuencia, más tres veces la fuente de ruido, la potencia de ruido correspondiente a una sola cuantización. Si en general, en vez de tener 2 y 3, como teníamos aquí, dos coeficientes A y tres coeficientes B, tengo n coeficientes A y m más 1 coeficientes B, pues esta será la expresión general de la potencia de ruido a la salida. ¿Qué puedo hacer para evitar el overflow? Habíamos dicho que teníamos overflow cuando alguno de los nodos intermedios del circuito sobrepasaba el rango de representación que habíamos diseñado. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer todos nuestros cálculos suponiendo que ese rango de diseño está entre menos 1 y 1. Un concepto importante es que igual que yo calculo la respuesta al impulso desde el nodo a la entrada hasta el nodo a la salida, o sea, la h de n de toda la vida, que relaciona la x con la y, yo podría calcular la respuesta al impulso que me relaciona la h con cualquiera de las w subcas del interior del circuito, cada uno de los nodos. Y a cada una de esas respuestas las voy a llamar h sub k de n. De forma que la respuesta en cada uno de los nodos pues será la convolución entre la h sub k de n y la x de n. Si ahora veo cuál es el valor máximo que puede alcanzar la w sub k de n, pues será el módulo de toda esta convolución, de esta suma de convolución. Y aquí, aplicando la desigualdad triangular, pues la suma de o sea, el valor absoluto de la suma es menor que la suma de los valores absolutos. Luego será menor, esta suma total será menor que la suma de los valores absolutos. Pero habíamos dicho que la xnm, o sea, la x de n, estaba en cualquier caso acotada entre menos x máxima y x máxima. Luego esto en valor absoluto tiene que ser menor que x máxima. Y x máxima ya no depende de m y puede salir fuera de la sumatoria. Con lo cual ya sé que el nodo w sub k, cualquiera de los nodos, va a ser menor que x máxima por la suma de la respuesta al impulso desde la entrada hasta ese nodo entre menos infinito e infinito en valor absoluto. Claro, si yo quiero que esto sea menor que 1, pues tendrá que ser que x máxima tiene que ser menor que esta fracción. Si no lo es, imaginemos que hay algún nodo para el que no se cumple esta condición. Bueno, pues lo que puedo hacer es multiplicar la señal de entrada por s, por un factor de escala s, de tal forma que s por el x máxima, que va a ser el nuevo valor máximo que va a tener la señal escalada a la entrada, pues sea menor que el peor de los nodos en el que se está cumpliendo esto. O sea, veo cuál es el nodo más crítico, ese es lo que me está dando el máximo k, y lo que hago es que busco una s tal que s por la antigua x máxima sea menor que ese peor de los nodos. Claro, este es un criterio demasiado restrictivo y en la práctica pues suele dar factores de escala que son mucho más pequeños de lo que habitualmente se necesita. Si mi señal es de banda estrecha, puedo intentar hacer otra aproximación diferente que me da factores de escala un poco más ajustados y que me aprovecha mejor el rango dinámico de mi sistema. Entonces, supongamos que mi señal es una señal de banda estrecha, luego será más o menos en el límite, pues aproximadamente un coseno de una amplitud máxima x máxima. Bueno,
¿Cuál es la respuesta de cada uno de los nodos? Pues será la respuesta en frecuencia desde la entrada hasta ese nodo K, evaluada a la frecuencia omega 0, que es el centro de mi banda, de esa señal de banda estrecha, y será pues la amplitud que ya tenía, que era x máxima, por la respuesta en amplitud de mi sistema, por el coseno de la misma frecuencia, más una fase, que es la fase de mi respuesta en frecuencia del sistema, evaluada a esa frecuencia central de la banda. Claro, si de nuevo vuelvo a calcular cuál es el valor máximo de esto, pues tomo valores absolutos. El valor absoluto del coseno, pues seguro que va a ser menor que 1. Luego esto va a ser menor o igual que este término que ya era positivo por x máxima, que también era positivo. Y de nuevo vuelvo a hacer el mismo truco. Veo cuál es el nodo más crítico y la frecuencia más crítica, el que menos cumple con ese criterio de que la omega k sea menor que 1. Y diseño de tal forma que S por X máxima es la antigua X máxima, pues S por X máxima sea menor que ese factor que me estoy pasando en el rango dinámico en el peor de los nodos y la peor de las frecuencias. Veamos un ejemplo para ver cómo se puede diseñar esta S. Bueno, supongamos un ejemplo muy sencillo en el que yo tengo este circuito. Este circuito tiene aquí un coeficiente B, tiene un coeficiente A, tiene aquí un retardo. Vamos a considerar que tiene una fuente de ruido que tiene esta potencia. Y bueno, rápidamente podéis sacar vosotros que la respuesta al impulso de este filtro pues será B por B por A elevado a N por UdN. Si ahora yo me intereso por cuál es el factor de escala que tengo que poner a la entrada del circuito de tal forma que en este nodo no se sobrepase el rango dinámico de menos 1 a 1, pues vamos a ver cómo lo puedo hacer. Vamos a suponer que la x de n va a tener una distribución uniforme entre menos x máxima y x máxima. La correspondiente potencia de la señal pues sería x cuadrado máxima partido por 3. Esa es la varianza asociada a una distribución uniforme entre menos x máxima y x máxima. Si yo ahora busco cuál es la S, tal que S por X máxima sea menor que, tal cual habíamos visto hace dos transparencias, tiene que ser menor que la suma de la respuesta al impulso hasta cualquiera de los nodos que nos habíamos concentrado solamente en el nodo de salida, entre menos infinito e infinito. Pues ya está, la suma entre menos infinito e infinito de la respuesta al impulso del sistema hasta ese nodo. Que este nodo en concreto es el nodo de salida, con lo cual es el que más nos interesa normalmente. Bueno, pues ahora S, simplemente despejando de aquí, pues S tendrá que ser menor que, nos llevamos X máxima dividiendo al otro lado, que esto. Ahora, esto hemos hecho un par de modificaciones. Esta sumatoria iba de menos infinito a infinito, pero contenía una UdN, una señal de escalón. Luego, es lo mismo que si yo voy desde 0 hasta infinito, puesto que antes de 0 todos los valores de la UdM eran 0, con lo cual estaba sumando ceros. Bueno, pues será x máxima por esta suma. Esta suma, la b la puedo sacar fuera de la suma y lo que me queda es una suma geométrica cuyo resultado es 1 partido 1 menos el valor absoluto de a. Y reorganizáis un poquito estas fracciones y os queda esto. Ese es el valor de s. Ese tiene que ser menor que eso. Claro que ¿qué valor me interesa? El más grande posible, porque si yo cojo una s muy pequeña, estoy desaprovechando rango dinámico. ¿Cuál es la relación señala ruido a la salida en este nodo una vez que ya he escalado? Pues vamos a ver. La salida que yo tenga en el nodo escalado pues será la misma salida que tenía antes, pero multiplicada por S. Luego en su potencia será S cuadrado por la misma potencia que yo tenía antes. El ruido se ha sumado después de haber multiplicado por S. ¿Lo veis? Aquí multiplico primero por S y luego el ruido se suma después de eso. Luego el ruido que tengo en el nuevo sistema es el mismo que el ruido que tenía en el sistema anterior. Ahora sustituimos S por su valor y lo que nos queda es que este sería S cuadrado y la sigma cuadrado de I dividido por la sigma cuadrado de E sub I, pues esa es la relación señal al ruido que tenía en el circuito anterior. Luego la relación señal al ruido que tengo en el circuito escalado, sub S, pues será S cuadrado por la relación señal al ruido que tenía en el circuito anterior.
Si analizamos ahora está S cuadrado, pues vemos que si yo incremento la X máxima, la relación señal-ruido en el sistema escalado disminuye. Tiene lógica porque si aumento la X máxima, estoy excitando el sistema con una entrada mucho más grande, voy a tener que multiplicar por una S más pequeña y al multiplicar por una S más pequeña tengo menos relación señal-ruido. Pero no solamente eso, sino que además la relación señal-ruido depende de los coeficientes en concreto que esté utilizando dentro de mi circuito, lo cual también tiene sentido, puesto que esos coeficientes van a influir sobre cuál es el valor, cuáles son las oscilaciones que tengo en el nodo que esté estudiando. Con lo cual, dependiendo en este caso, pues es si A y B crecen, pues la relación señal-ruido decrece. Es decir, que la relación señal-ruido a la salida depende tanto de la entrada como del circuito en sí mismo. Veamos otro ejemplo. Este es el diseño de un filtro elíptico paso bajo con frecuencia de corte 0,5 pi, con un decibelio de rizado en la banda de paso y 50 decibelios de atenuación en la banda de rechazo. En el tema siguiente veremos cómo podemos traspasar todas estas especificaciones a valores concretos de filtro y cuáles son los coeficientes que tenemos que poner en cada uno de los nodos. Muy bien. Es cuando veamos ese tema siguiente, pues veremos que el diseño de este filtro pues implica el poner 3 polos en esta zona y 3 ceros en esta y sus correspondientes complejos conjugados. Además tenemos que poner un factor de ganancia total del circuito que es K 0,0481. En resumen, lo que tenemos es la estructura de nuestro filtro, pues podría ser la siguiente. Primero multiplicamos por este factor K que hemos calculado y luego tendríamos 3 etapas de orden 2. Estas 3 etapas de orden 2 corresponden a la agrupación de un par de polos con un par de ceros. Y la agrupación que yo he hecho en este caso concreto, pues es en la primera etapa, pues la H1, voy a poner estos dos ceros y estos dos polos. Luego en la H2, en la segunda etapa, voy a poner estos dos ceros y estos dos polos. Y en la tercera etapa, estos dos ceros y estos dos polos. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de, por culpa de tener este factor de escala tan pequeño, cada una de las etapas posteriores va a tener que tener una ganancia mayor. Veamos cómo ocurre eso. El total, que es lo que hemos diseñado, lo que diseñaremos en el tema siguiente, es K por H1, por H2 y por H3, que vemos que tiene la respuesta que queremos, ¿no? Tiene aquí en la banda de paso un rizado de un dB, llega hasta 0,5 pi y luego tiene un rechazo superior a 50 decibelios. Ahora, por culpa de tener una K tan pequeña, H1, H2 y H3 tienen que tener ganancias relativamente grandes. De hecho, vemos como cada una, por ejemplo, esta H3 a una frecuencia en concreto tiene una ganancia de casi 100. Eso es malo porque el ruido que entre en una etapa posterior va a ser amplificado a esta frecuencia por un factor de 100. Y H1 también va a amplificar pues, por un factor que quizás no sea 100, pero esto será muy cercano, será 80 y tantos. Fijaos que esto está en decibelios, por lo tanto 18 decibelios debe corresponder a un valor cercano a 80 y algo, 90 y algo. Una nota, cuando aquí multiplico K por H1, por H2, por H3, lo que tengo que hacer en decibelios con las correspondientes curvas es sumarlas, ¿no? Muy bien. Veamos ahora cuál es el efecto en frecuencia de cada una de las fuentes de ruido. Pues yo voy a tener una fuente de ruido correspondiente a las multiplicaciones de K, B1, B11 y B12, luego otra fuente de ruido correspondiente a B10, otra fuente de ruido correspondientes a A11, A12, etc. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, E1 habíamos dicho que era la fuente de ruido correspondiente a multiplicación por K, B11 y B12. Luego son 3 multiplicaciones, tendrás 3 potencias de ruido, de cada uno de una cuantización individual. E2 solamente tiene una multiplicación, luego tendrá la misma potencia, sigma de sub2 será la misma potencia que la que tenía una cuantización individual. E3 tiene dos fuentes de ruido asociadas, luego E3, tiene dos aquí y dos aquí.
tiene A sub 1, 1, A sub 1, 2, B sub 2, 1, B sub 2, 2. Luego tendrá 4 fuentes de ruido asociadas. Y así podríamos ir analizando cada una de las fuentes. Veamos ahora cuál es la salida de la potencia de ruido a la salida del circuito total. Pues como hemos visto antes, será el ruido blanco coloreado por el filtro que ve cada uno de las estructuras, que ve cada una de las fuentes de ruido. Entonces, sigma sub 1 atraviesa todo el circuito, luego tendrá una potencia de ruido correspondiente a H1, H2 y H3. Y no atraviesa K. O sea, K ha entrado antes de haber sumado E sub 1. Luego E sub 1 no se verá afectado por K. Veamos E sub 2. E sub 2 atraviesa la parte A del circuito H1, luego será sigma 2 atraviesa 1 partido A sub 1, puesto que la parte A es el denominador, multiplicado por H2 y H3. E sub 3 atraviesa H2 y H3, pero ya no ve H1. E sub 3 entra después que H1, luego será sigma E sub 3 por H2 y H3. La fuente 4, pues de nuevo, ve la parte 2 del circuito, la parte A del circuito H2, luego será 1 partido A sub 2 y luego H3 que lo ve completo. Y así podemos ir progresando hasta E sub 7, que no atraviesa ninguno de los circuitos de nuestro sistema, ninguna de las etapas de nuestro circuito, con lo cual no tiene ninguna fuente, no se ve modulada por ningún error, ni por ningún circuito, ¿no? Por ninguna función de transferencia. Bueno, pues si yo agrupo tal cual lo había hecho y hago los cálculos que teníamos justo en la transparencia anterior, sustituyendo B por el número de bits apropiado, en este caso pues voy a coger B igual a 16, pues la densidad espectral de potencia del ruido correspondiente a esa agrupación de polos y ceros, que es la que he llamado 1, 2, 3, pues es esta curva azul. Y tiene una relación señal ruido, pues que en la banda de paso tiene una amplitud de 25 decibelios. Muy bien, si yo ahora cambio la agrupación de los polos y los ceros, y en vez de agrupar como había hecho anteriormente, agrupo este 0 con este polo, este 0 con este polo y este 0 con este polo, lo que voy a llamar la agrupación B, pues, y repito el cálculo de nuevo que teníamos en la transparencia anterior, pues ahora lo que obtengo es una nueva curva, esta curva que he llamado 1, 2, 3B, en la que vemos que en la banda de paso tiene una muchísima mayor potencia de ruido de cuantización, con lo cual probablemente esta agrupación de polos y ceros no sea la que más nos interese. Si yo cambio el orden de las etapas, o sea, habíamos dicho que nos gustaba más la agrupación de polos y ceros 1, 2, 3. Bueno, pues si en vez de poner la etapa 1, luego la 2 y luego la 3, pongo primero la 3, luego la 1 y luego la 2, pues vemos cómo efectivamente cambia también la densidad espectral de potencia del ruido de cuantificación a la salida. De forma que en esta agrupación 3, 1, 2, pues tenemos una región en el espectro que tiene un alto error, una alta potencia de error, lo cual pues tampoco es conveniente. ¿Cuál es el orden de las etapas y cuál es la agrupación de polos y ceros óptima? Pues no existe una solución a ese problema. Lo único que hay es simularlo, ir probando las diferentes agrupaciones y los diferentes órdenes y ver para cada uno de ellos cuál es la potencia de error a la salida, potencia de error de cuantización. Sin embargo, hay unas pocas de reglas heurísticas. Estas reglas heurísticas nos dan unas reglas que en general suelen funcionar y suelen dar buenas soluciones en cuanto a potencia de error a la salida. Y lo que se suele decir es que el polo que esté más cerca del círculo unidad debe emparejarse con el cero que esté más cerca de ese polo. Y vamos aplicando esta regla hasta que no nos queden ni polos ni cero. Y luego debemos ordenar las secciones de segundo orden de forma que los polos estén ordenados por orden creciente o decreciente de cercanía al centro. O sea, los polos primero más cercanos primero y luego los más alejados o justo al revés. Veamos también, hablábamos de que uno de los principales problemas que teníamos era que habíamos concentrado
toda la ganancia al comienzo del circuito, con lo cual esa ganancia, que era, por ejemplo, en este caso, multiplicar por un valor de 0,04, pues hacía que las etapas posteriores tenían que recuperar esa pérdida de potencia, con lo cual veíamos que en particular la etapa 3, que la veíamos aquí en esta transparencia, veíamos que la etapa 3 tenía que compensar mucho a una determinada frecuencia, la etapa 1 también tiene que compensar mucho en casi toda la banda de paso, con lo cual nos planteamos si no sería posible dividir esa K inicial en 3 Ks, de forma que el producto de las 3 siga siendo la K que yo quería, el factor de ganancia que yo quería, pero los pongo de forma diferente. Aquí voy a multiplicar por K sub 1, aquí por K sub 2 y aquí por K sub 3. Claro que también tengo que garantizar que las nuevas K sub 1 y K sub 2 no me provocan overflow en ninguno de los nodos. Y esta sería la condición para K sub 1, esta sería la condición para el producto K sub 1, K sub 2, etc. Bueno, pues aquí tendría 3 ecuaciones o 3 inecuaciones con 3 incógnitas, K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Muy bien. Vamos a ver cuál sería el efecto de distribuir la K en 3 Ks diferentes. Yo ahora voy a estudiar de nuevo la potencia de error a la salida. La potencia de error a la salida va a ser, pues, para E sub 1, pues veíamos que tenía 3 fuentes de error, que serían las correspondientes a la multiplicación de K sub 1, B sub 1, 1 y B sub 1, 2. Estas fuentes de error entra en este punto E sub 1 y ¿qué es lo que ve? Pues ve, primero, H1 completo y luego H2 y H3, pero luego además está amplificado por los factores K sub 2 y K sub 3, que como estamos hablando de potencias, pues será K sub 2 por K sub 3 al cuadrado. Si yo ahora me cojo E sub 2, tienes únicamente una fuente de error, que es la multiplicación por B sub 1, 0, luego tendrá la misma potencia que una fuente de error de cuantización individual, y E sub 2 ve la parte A del circuito H1 y ve K sub 2 y K sub 3, luego será lo mismo, ve la parte A del circuito H1 y ve también a los factores de amplificación K sub 2 y K sub 3, que recordemos que van a ser menores que 1. Luego realmente estamos atenuando. E sub 3 tiene 3 fuentes de error, tiene 4 fuentes de error. Las multiplicaciones de B sub 2, 1 y B sub 2, 2, igual que antes, y las multiplicaciones de A sub 1, 1 y A sub 1, 2, pero con una salvedad. A sub 1, 1 y A sub 1, 2 ahora pasan a través de un factor de ganancia K sub 2. Luego será las dos fuentes de error correspondientes a las Bs, más las dos fuentes de error correspondientes a las As, pero atenuadas por el factor K sub 2. Y al hablar de potencia será K sub 2 cuadrado. Conclusión, pues que E sub 3 ahora ve H2 y H3 completa, pero es atenuada por K sub 3, luego será K sub 3 cuadrado y H2 y H3 completa. Y así podríamos seguir trazando cada una de las fuentes de error hasta la última fuente de error, que es la que entra en el nodo de salida. Si ahora yo descompongo K, que era 0,0481, en el producto de 3 Ks, que van a ser 0,19, 0,5 y 0,48, podéis comprobar que el producto de estos 3 es el factor de ganancia original. Pues en vez de tener esta distribución, que era la 3,2,1, en la que no tengo el factor de ganancia lo tengo concentrado al principio, pues ahora con ese factor de ganancia distribuido, que es la que he llamado combinación 3,2,1 con K, con la K distribuida, pues vemos que en la banda de paso he conseguido reducir enormemente la potencia de error de cuantización. Ese es un efecto muy interesante, puesto que ahora voy a tener con una misma coma fija, con una misma precisión, un mismo número de bits, la B igual a 16, pues voy a tener muchísima más precisión en mi nuevo circuito en el que he distribuido la ganancia que en el que no lo tenía distribuida. La coma flotante, pues la coma flotante es una solución muy elegante a este problema. Hemos estado hablando todo el tiempo de errores de cuantización, pero esos principalmente aplican a la coma fija, porque son las que
cuando vas a implementarlas en hardware son los que dan overflow. Entonces, pues hemos estado viendo una serie de técnicas muy sofisticadas para evitar ese overflow. En coma flotante no se produce ese overflow porque el exponente, recordáis que en coma flotante teníamos un exponente y una mantisa. La mantisa era como la parte decimal y el exponente pues nos daba la posición de esa mantisa, el número de ceros que había por delante de la coma decimal, ¿no? Bueno, pues en coma flotante no se produce ese overflow porque el exponente se ajusta para permitir que la mantisa se deslice hacia adelante o hacia atrás, acercándose o alejándose de la coma decimal. Sin embargo, aunque aprovechan mucho mejor el rango dinámico y tienen un error de cuantización muy bajo, los sistemas de coma flotante no están absolutamente libres de errores de cuantización. Y de hecho, yo que trabajo con simulaciones de muy alta precisión, pues se ve que cuando trabajas con 32 bits y cuando trabajas con 64 bits, que es la diferencia entre float y double en C, pues las operaciones con double suelen ser muchísimo más precisas que las operaciones con floats. O sea que los floats que tienen 32 bits, con todo y con eso, para ciertas simulaciones o para ciertos trabajos, se pueden quedar un poco cortos. Quería llamaros la atención, por último, sobre un efecto que ocurre en los sistemas reales no lineales. Entonces, hasta ahora habíamos empezado diciendo que la cuantización introducía una no linealidad en el circuito, pero que claro, esa no linealidad pues era muy complicada de analizar y entonces hemos hecho dos simplificaciones. Una primera muy grosera, en la que decimos solamente cuantizo los coeficientes del filtro y con eso habíamos podido ver cuáles eran las funciones de transferencia de los diferentes circuitos aproximados. Luego hemos hecho una segunda aproximación, que es la que hemos hecho en la sesión de hoy, en la que ya no solamente cuantizo los coeficientes A, o los coeficientes A y B, sino que también cuantizo las multiplicaciones. Esa cuantización de las multiplicaciones me introducen unas fuentes de ruido que, de nuevo, al estar en un sistema lineal, pues puedo analizar con relativa comodidad. Vamos a volver de nuevo a la estructura no lineal de nuestro circuito. Nuestro circuito no lineal, vamos a poner un ejemplito en el que sea un filtro paso bajo muy simple con un único coeficiente. Vamos a poner 3 bits de cuantización para tener algo manejable y una x máxima de 1. La delta, en este caso, pues sería 2 elevado a menos 3, que sería un octavo. Como tengo 3 bits, pues puedo representar valores desde menos 8 octavos, menos 7 octavos hasta 7 octavos. Acordaos de esa asimetría en mi sistema de representación, de forma que no tengo una muestra más por el lado negativo que por el lado positivo. Muy bien, ahora vamos a excitar a nuestro sistema con una delta de amplitud 7 octavos. Vamos a suponer que el coeficiente A es un medio. Fijaos que 7 octavos está dentro de mi sistema de representación. Un medio también está dentro de mi sistema de representación. Luego aquí la cuantización hasta este momento no tiene ningún efecto. Y vamos a poner la ecuación no lineal que relaciona mi entrada con mi salida. La relación no lineal, pues fijaos que aquí lo que tengo es i de n-1, que lo multiplico por a, lo que dé lo cuantizo, le sumo x de n y lo que me dé esa suma la vuelvo a cuantizar. Y vamos a suponer que nuestro sistema originalmente está en reposo. Bueno, pues yo tengo, vamos a ver quién es i de 0. i de 0 pues será i de 0 y de n-1 valía 0, luego este término se me va y me queda que es solamente la cuantización de x de n, x de n, x de 0 en este caso. X de 0 que será 7 octavos, que está dentro de mi sistema de representación, por lo tanto cuando lo cuantizo sigue siendo 7 octavos, que está dentro de lo aceptable dentro de mi sistema de representación. Y de 1, y de 1 será ahora x de n, que era una delta, pues desaparece y lo único que tengo que hacer es acordarme de quién era la i de n-1. La i de n-1 era 7 octavos, multiplicarla por un medio y esa multiplicación cuantizarla. Luego será un medio por 7 octavos. Eso tengo que cuantizarlo, pero un medio por 7 octavos, que son 7/16avos, no lo puedo representar en mi sistema de representación y tengo que aproximarlo por alguien. Bueno, vamos a suponer que como en este caso cae justo entre
los 3 octavos y los 4 octavos. Bueno, vamos a suponer que nuestro sistema redondea hacia arriba. Luego lo redondea por 4 octavos, que es lo mismo que un medio. Ahora calculamos la siguiente muestra. La siguiente muestra será un medio por la muestra anterior. Un medio por la muestra anterior es un cuarto, que un cuarto son 2 octavos, que sí que está en mi sistema de representación. Luego ya está, un cuarto. Luego, un medio por un cuarto. Un medio por un cuarto es un octavo, que también está dentro del sistema de representación. Un medio por un octavo es un 16avo. De nuevo, no está en mi sistema de representación. Cae en medio entre el 0 y el 1 octavo. Y de nuevo, pues como cae justo en medio, redondeamos, en este caso, hacia arriba. Me vuelvo a dar un octavo. Un octavo por un medio me vuelve a dar un 16avo, que vuelvo a redondear a un octavo. Con lo que veis que en ausencia de excitación, la excitación era una delta, eso debería tender hacia cero, la respuesta de mi sistema, puesto que no lo he vuelto a citar aparte de n igual a 0, pues a partir de un cierto instante ya siempre me queda la misma muestra, ya siempre me queda un octavo, en vez de irse hacia cero, que es lo que debería hacer. Bueno, esto es lo que se llama un ciclo límite sin entrada. Sin entrada es zero input y el ciclo límite. ¿Vale? O sea que yo sin meter ninguna entrada, 7 octavos delta de n se debe extinguir y no vuelvo a excitar a mi sistema, pues resulta que mi sistema sigue dando una respuesta diferente de 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el mismo sistema de representación anterior con b igual a 3, xm igual a 1. Y ahora vamos a suponer que no tengo ninguna entrada, que esta es la ecuación en diferencias no lineal que relaciona mi entrada con mi salida y que el sistema originalmente pues se encontraba con este estado. Y de menos 2 valía menos 3 cuartos y de menos 1 valía 3 cuartos. 3 cuartos en este sistema de representación, pues yo lo represento de forma binaria como 0,110. 110 ¿dónde sale? Pues será el primer 1 representa un medio, el segundo 1 representa un cuarto, un medio más un cuarto, 3 cuartos. Si este número ahora lo paso o sea, el menos 3 cuartos lo expreso en binario, pues el menos 3 cuartos será menos 1, que es lo que implica el primer 1, menos 1 más un cuarto, pues menos 1, que es este 1, más un cuarto, que es el que indica este segundo 1 en la segunda posición. En resumen, el menos 3 cuartos se representa así en binario, el 3 cuartos se representa así en binario. Vamos a ir siguiendo esta ecuación no lineal y ver cuáles son sus valores. Pues será, ya no tengo entrada, puesto que la entrada a partir de n mayor o igual que 0 es 0. Luego este término desaparece y será 3 cuartos por la salida anterior más menos 3 cuartos por la salida de hace dos muestras. Esta sería la muestra ideal. La muestra ideal pues sería 3 cuartos por la i de n-1, por la i de menos 1, menos 3 cuartos por la i de menos 2. Bueno, 3 cuartos por 3 cuartos, que es la i de menos 1, menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. Esto da 9 octavos. Y la i de 1, pues hacéis las mismas cuentas y al final os queda que es un cuarto más un 32avo. 9 octavos tiene lo malo de que hemos provocado overflow en nuestro sistema de representación. Vamos a ver cuál es el efecto de ese overflow en nuestro sistema. Esta sería la salida ideal. Vamos a ver la salida del sistema real. Bueno, pues será 3 cuartos por la salida anterior y cuantificada más menos 3 cuartos por la salida anterior y cuantificada. 3 cuartos por la salida anterior. Vamos a ver, 3 cuartos es este valor en binario. Por la salida anterior, que también eran 3 cuartos, pues será por ese mismo valor en binario. Menos 3 cuartos es esto, por menos 3 cuartos, que vuelve a ser el mismo. Si hacéis esta multiplicación en binario, os queda este resultado. Si hacéis esta otra, os queda este. Si ahora cuantificáis esto, el cuantificarlo a 3 bits, pues significa aproximar esto, que sería 1001, pues lo aproximáis, en este caso, pues redondeáis hacia arriba, pues sería 0,101 y el segundo resultado, pues que como era idéntico, pues también será 0,101. Si ahora sumáis estos dos valores en binario, os queda 1,101
0,10, pero es que 1,010 es menos 3 cuartos. Esto es un poco un resultado esperable. Nos hemos pasado de nuestro sistema de representación, nuestro valor máximo era 7 octavos, queremos representar 9 octavos, pues 9 octavos va a dar un valor negativo. Ahora vamos a ver la siguiente muestra. La siguiente muestra será de nuevo 3 cuartos, que es el coeficiente del circuito, por la salida anterior más menos 3 cuartos por la salida de hace dos muestras. Pues 3 cuartos por la salida anterior era menos 3 cuartos. Pues será 0,110 por 1,010. Luego, menos 3 cuartos, que es 1,010 por la salida de hace dos muestras. Pero la salida de hace dos muestras la tenemos aquí, es 0,110. Pues 0,110. De nuevo, hacéis esta multiplicación en binario, os queda esto, hacéis esta multiplicación en binario y os queda esto. Esta multiplicación en binario estamos realmente restando, puesto que aquí tenemos un 1 por delante. Muy bien, ahora esto lo aproximamos al valor con b igual a 3 bits que podamos representar en nuestro sistema, sería 0,101 y el segundo valor pues se quedaría igual. Al restar estos dos, pues hago su complemento a 2, o sea, este valor lo cambio a su complemento a 2, que es el 1011, este lo cambio a su complemento a 2, que es este también, y al sumar los dos me queda 0110, con lo que me queda 3 cuartos. Y ahora veamos en qué situación estamos. Partía de una situación en la que tenía menos 3 cuartos, 3 cuartos. La siguiente muestra, las siguientes dos muestras vuelven a ser menos 3 cuartos, 3 cuartos. Luego estoy, para calcular I de 2 e I de 3, estoy en la misma situación que estaba para el cálculo de I de 0 e I de 1. Luego este sistema, en ausencia de entrada, fijaos que x de n vale 0, oscila entre menos 3 cuartos y 3 cuartos de forma indefinida, sin excitación a la entrada. Eso es relativamente grave, porque un sistema que sea un sistema lineal que pretende ser un filtro, pues si no excito a la entrada, debe de extinguirse su salida. Y eso es un efecto que ocurre únicamente con los sistemas de representación en coma fija. ¿Qué es lo que hemos visto en esta sesión? En esta sesión, pues lo que debe de quedar claro es cómo medir el ruido de cuantificación a la salida. Tanto si lo medimos en términos de potencia como si lo medimos en términos de densidad espectral de potencia en frecuencia. También hemos visto cuáles son las técnicas de escalado. ¿Cómo puedo yo multiplicar la señal a la entrada por un cierto valor que me la atenúe de forma que ninguno de los nodos intermedios ni de la salida superen su rango dinámico? Luego también hemos visto que el modo de agrupar los polos y los ceros, así como la ordenación de las etapas, tienen su influencia en la densidad espectral de potencia a la salida por cuantificación. Luego hemos visto también un efecto que tienen los sistemas de coma fija, que es lo que hemos llamado los ciclos límite sin entrada. Y en total, en todo el tema, pues lo que hemos estado viendo son cuáles son las estructuras para filtros, tanto IR como FIR. Las que hemos visto principalmente pues son la forma directa 1, forma directa 2, forma en cascada, forma en paralela. Hemos visto las formas traspuestas. Hemos visto que para los filtros FIR, a pesar de cometer errores de cuantización, pues los sistemas de fase lineal continúan siendo de fase lineal. Y además, por ser FIR, pues seguirán siendo estables, cosa que eso no está garantizado en los filtros IR. Los filtros IR, si tenemos un polo muy cerca del círculo unidad y cuantificamos los coeficientes, es posible que ese polo salga fuera del círculo unidad y se vuelva el sistema inestable. Y luego hemos visto todo el tema de cuantización de coeficientes, cómo se calcula, cuáles son sus efectos en la salida, la relación señal-ruido por culpa de esa cuantización, etcétera.